forma en que ocurre la polimerización por pasos. En cambio, en de radicales, la velocidad de reacción depende de la concentración de iniciador y condiciador y la alto peso molecular a partir de formado a través de la duración de la reacción. Luego, el otro punto importante sería el tiempos de reacción muy largos se necesitan para la síntesis de polímeros de alto peso molecular. Sí les comenté que sintetizar el nylon o el PET pues lleva horas, lleva 7 horas, 8. En cambio, obtener un poliestireno a veces 2 horas, depende de la temperatura, por supuesto. No son tan largos los tiempos de reacción. Entonces son más fáciles de hacer estos polimerizaciones por radicales. Las especies moleculares de cualquier tamaño, que son los oligómeros, existen a través de la reacción con la longitud de longitud y el cambio hacia pesos moleculares alto al aumentar el tiempo. Es lo que les decía, que como es una gaussiana que se va desplazando a través del tiempo, ¿verdad? A altos pesos moleculares, más o menos. Esa es la forma en que ocurre la polimerización por pasos. Y la que vamos a ver, pues lo que tenemos es nada más mezcla de monómeros y polímeros y pequeñas cantidades del orden de partes por millón de cadenas poliméricas que crecen. Estos son unos radicales en general. Aquí está una representación, una gráfica de la cinética de polimerización, en la que vemos cómo está el peso molecular va a cambiar. Si hablamos de la polimerización por pasos, es la línea roja, vemos que esto va lentamente aumentando hasta que ya cerca del 100% aumenta más drásticamente, ¿no? Entonces, ya alcanzar pesos moleculares de 40,000, 50,000, requiere haber consumido como el 99 algo por ciento del monómero. En el caso de la polarización por radicales, rápidamente, a los pocos minutos, quizás se había consumido el 5 o 10% del monómero. Ya tenemos un polímero de 40,000, 50,000. Lo que tenemos entonces en este punto es una mezcla de monómero y polímero más radicales. Y ya lo que resta de la reacción es consumir el monómero sin aumentar el peso molecular. Entonces, sí es diferente. O sea, si uno para la reacción a los 10 minutos o a los 20, 15, ya va a tener un polímero de alto peso molecular. El problema es que va a tener mucho monómero a esa altura, ¿no? Entonces, ya lo único que hace uno es integrar el monómero dentro del polímero para obtener ya un peso molecular estable. Esa es la diferencia. Bien, entonces la polimerización que vamos a ver, parte del hecho que se trata de la existencia de radicales libres. Y aquí vamos a ver rápidamente la nomenclatura que se usa en esta área para ver las reacciones de radicales libres. Entonces, cuando dos radicales se acoplan para dar una especie neutra, se le llama combinación. Si un radical da lugar a dos especies, por ejemplo, por transferencia de un protón de una a la otra, formando un alqueno y un alcano, tenemos una disproporción o disproporcionación, pues disproporción en español. También tenemos una reacción que se llama de abstracción o transferencia cuando tenemos una especie radicálica y la hacemos reaccionar con una especie, con un grupo saliente. Esta X puede ser un cloro, puede ser un halógeno, inclusive un peróxido. Y nos da lugar a otro, o sea, ahí lo que pasa es que X se pasa con R y R queda ahora como radical, ¿verdad? Otra reacción que vamos a ver en esta polimerización es la de adición. Aquí lo que tengo es un alqueno. Aquí pusieron bisustituido, puede ser también desde el etileno hasta el propileno. O sea, R1 puede ser, por ejemplo, metilo y R2H, ¿no? Entonces tenemos el propileno. O si R1 es fenilo, pues es y R2H es el estireno y así, ¿no? Entonces, finalmente aquí lo que tenemos es que este radical se va a añadir al doble enlace para dar lugar a este radical, el cual puede seguir creciendo.
Y luego hay todas esas reacciones que muy raramente ocurren, pero se han detectado en algunas ocasiones, como son la fragmentación. Entonces, a partir de una especie radical se obtienen dos especies. Y finalmente un rearreglo, ¿no? En el cual pues este repunto va a migrar al otro extremo de la cadena y da esta especie. Esas son más raras, pero bueno, pues sí los han detectado. De hecho, pues esto de los radicales fue algo que, curiosamente, si ustedes ven sus libros de fisicoquímica, revisa la literatura, la gente está haciendo radicales desde allá de los 50, desde hace muchísimos años. Ya la aplicación a polímeros viene un poquito más tarde, pero sí es algo que la fisicoquímica se lo consideró ya por muchos años, ¿verdad? Entonces, pues finalmente esa es la, lo que de esa área viene. Aparte de la polimerización radicálica, existen otras en la cual en vez de usar un radical libre para iniciar, no lo vamos a ver por falta de tiempo, podemos usar un catión o un anión. Entonces podemos usar por ejemplo, una sal de trifenilbenceno, o podemos usar un carbanión como el butilitio, ¿no? Aquí están los monómeros, algunos de los monómeros. Entonces aquí esta tabla lo que vemos es que, por ejemplo, siendo radicálica, yo puedo hacer este positivo, quiere decir que puedo hacer yo el polímero, pero por ejemplo, por los éteres vinílicos no lo puedo hacer por este método, ni tampoco para estas alfas olefinas o estos alquenos, ni para las cetonas, ¿no? Pero bueno, existe la opción catiónica. La catiónica funciona, por ejemplo, para cuando tenemos un carbocatión que es estable, como sería en este caso estos alquenos o el estireno. Pues el estireno, es orgánica, estabiliza el ion carbonio. Entonces, pues obviamente por catiónico uno lo puede hacer. También inclusive el benceno estabiliza un anión, ¿verdad? Entonces aquí estos son las rutas que puede uno, los monómeros con los cuales uno puede polimerizar usando polarización catiónica o aniónica. Entonces es cuestión de revisar si el monómero que va a estar usando lo puede hacer uno por simples radicales libres o es mejor usar estas dos alternativas. Bueno, entonces vamos a ver nada más la radicálica por falta de tiempo. Catónica y iónica muy interesantes. Si quieren, después en algún otro curso lo podemos ver aparte. Vamos, pero pues lo que ahorita creo que de lo que se sabe de estas dos, catónica y iónica, viene de lo que se sabe y que es mucho de la radicálica. Entonces vamos a hablar de esta ahora. La posición que vamos a ver entonces se llama en cadena, también se le llama eténica porque son etenos, vinílica porque son de alguna forma viníleos, aunque bueno, no es tan, a veces hay unos que pueden ser no considerados, pero bueno, también se le llama así. Olefínica por el doble enlace o por el mecanismo que vamos a ver, es el mecanismo de adición. El otro mecanismo, como vimos, es por pasos. Y como en general las polimerizaciones ocurre, tenemos tres pasos. Claro, en el caso de la colisión por pasos no existe el tercero, ¿verdad? Existe una etapa de iniciación necesaria para que se forme el polímero. Si no hay esa iniciación, no hay polímero. La segunda es una de propagación, en la cual rápidamente crece por una polarización por adición para obtener ya el polímero grande. Y finalmente vamos a tener la etapa de terminación, en la cual es la que limita el peso molecular y la reacción. O sea, las veces esto crecería infinitamente si no es porque existen esas etapas de terminación. Son de dos tipos, vamos a verlas más adelante. Hay una cosa que se llama transferencia de cadena, pues eso se los menciona, aunque no vamos a ver al respecto. Vamos entonces a ver los pasos de una polimerización, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de una iniciación y una propagación. Un iniciador, de alguna forma, puede ser catión, anión o un radical libre, ¿no? Aquí vamos a concentrarnos en radical libre.
Entonces, la especie reactiva, que puede ser un radical libre, catión-anión, se añade un monómero, rompiendo lo que es el enlace pi del monómero, para formar un nuevo radical, catión-anión, como el caso, según el caso, ¿no? El proceso se repite varias veces hasta que obtengamos, se propague el centro reactivo. Entonces, aquí lo que tenemos es que este radical que se formó en la reacción de iniciador se va a añadir mediante una reacción de adición al monómero para dar esta especie. Este es un carbono con una carga o con una radical libre. Y entonces, ya una vez formado esta especie, rápidamente se va a estar añadiendo a otras alquenos. Y entonces así forma un dímero y así varias veces hasta que forma un polímero. Entonces esto ocurre muy rápidamente, el tiempo es muy rápido. Y bueno, esta especie seguirá creciendo si no es que existen las dos principales formas de terminación. Una es que teniendo este radical formado, se encuentra otro igual y forma un polímero muerto, en el cual lo que vemos es que pues ya no hay especie reactiva y entonces aquí se tiene un peso molecular determinado, ¿verdad? El doble de lo que sería, bueno, puede ser el doble o algo así, ¿no? Dependiendo de cuánto tenga cada una de las especies. Y la otra es que el polímero, radical, reaccione con otro radical en una reacción que le llaman de disproporción, en la cual el hidrógeno se abstrae de uno de las especies, forma una especie neutra, y este hidrógeno que se fue, forma un doble enlace aquí. Entonces lo que tenemos son dos especies, una especie sin doble enlace y la otra con doble enlace. Entonces, de alguna manera, el grupo terminal de estos polímeros es un doble enlace, ¿verdad? Entonces, ese sería básicamente el esquema general para que se sigue cuando polimerizamos olefinas o dobles enlaces. Entonces, aquí la Y nuevamente, pues es un metilo, es un propileno. Si es cloro, es el PVC. Si es un fenilo, es el estireno, etc. Ahora vamos a derivar el esquema cinético. El esquema cinético, a diferencia del caso anterior, al caso de la otra polimerización, está muy relacionada con el peso molecular final que vamos a obtener y las propiedades finales del polímero, ¿eh? Esquema que pues, se propuso desde tiempos de Florey, también con Carothers, y resultó ser muy atinado. Entonces, ayuda mucho a controlar estas poluciones a nivel industrial o a nivel de laboratorio. Entonces vamos a revisarlo con cuidado. Entonces, el proceso inicial, lo que ocurre es que el iniciador se rompe para dar dos radicales. Más adelante vamos a ver la química. Entonces, por cada iniciador vamos a producir dos radicales, ¿eh? Vamos a ver por qué. Porque estamos usando peróxidos, por ejemplo. Si quieren, vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, este de aquí abajo, ¿no? O sea, aquí tenemos el peróxido de acetilo. Entonces, forma dos radicales. O el peróxido de benzoilo forma dos radicales. Entonces, por eso es que la I da dos veces R punto, ¿no? Entonces, por eso se pone así. Okay. Este R punto se añade al monómero para dar un radical. Es como lo que pusimos aquí, de que este R punto va a añadirse este doble enlace para dar esta especie. La propagación consiste del crecimiento de M1 por las adiciones sucesivas de una gran cantidad de números, ¿no? Tal vez, dice, cientos o miles de monómeros. Cada nueva adición crea un nuevo radical que tiene la misma identidad que la anterior, excepto que tiene una especie más, ¿no? O sea, el monómero pasa a dímero, dímero, trímero, etcétera, ¿no? Entonces, empieza uno con el monómero, pasa al dímero, hay una KP aquí, y el dímero pasa al trímero y así, etcétera, etcétera. Finalmente es el oligómero con N unidades
reacciona con un monómero para dar Mn más 1. Más o menos es la secuencia, ¿no? Se han determinado los valores de Kp, son entre el rango de 10 a 12 a 10 a la 4 litros. Entonces, si uno hace un poco referencia a la cinética, pues el valor de Kp es alto. Si uno habla de la otra polarización, pues es obviamente más alto, por lo tanto es más rápida, y más rápido obtengo mi polímero. Finalmente, los pasos de determinación pueden ser o bien por acoplamiento o bien por disproporción. Aquí arriba los representamos directamente, ya desde el punto de vista químico. Aquí les puedo poner nada más como algo que se acopla para dar un polímero muerto. Y de alguna manera podemos decir que una especie con n unidades se acopla o se desproporciona con una de m unidades para dar un polímero muerto, ¿verdad? Y estos dos son lo mismo que hablar de un polímero muerto, ya no crece, ya supuestamente está estable, ¿no? Hay gente que ha dividido, porque pues, en algunos casos, por ejemplo, predomina el acoplamiento, en otros casos predomina la desproporción. Entonces hay quien ha dicho que A, por ejemplo, es la fracción que termina por acoplamiento y 1 menos A lo que termina por disproporción. Bueno, dependiendo de si ha podido determinar eso analizando los grupos terminales, ¿verdad? ¿Qué proporción? A veces son 60%, 40, a veces 80, 20. Hay diferente tiempo, ¿no? Otro resumen que aquí presentamos es el iniciador da dos radicales, el radical da esta especie, luego este se propaga varias veces hasta dar esta especie, que finalmente da esta, que podemos poner como esto, y finalmente la terminación es una especie que tiene unidades más otra que tiene M, da un polímero muerto, ya sea por acoplamiento como este, o por disproporción. Este es un esquema sencillo que pues sí, sus implicaciones matemáticas pues han sido validadas a través de los estudios que se han hecho desde que se empezó a estudiar esta polimerización ahí por los 50, primero por Flor y todos ellos, y ya después por japoneses y europeos, y diferente gente del mundo, ¿verdad? Vamos a deducir entonces la expresión para la velocidad, así como lo hicimos, se hace para la polimerización por pasos, ¿verdad? Entonces, primero establecemos que la velocidad de esta polimerización pues estaría dada por la desaparición del monómero con respecto al tiempo. Y esta podría ser una mezcla de la velocidad de iniciación y de la propagación. Pero como en este caso, la iniciación, como ponemos muy poco monómero, o sea, de hecho, si uno analiza una carga de una reacción, y exhiben los que van ustedes a preparar, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si pongo una mol de monómero, por decir algo, peróxido, voy a poner 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, RP va a ser más grande que RI, porque RI son pocas especies con respecto a lo que es de la polimerización. Entonces, pues por eso nada más queda así la ecuación, RP igual a menos DM en DT. Y bueno, al final, la velocidad de propagación y por lo tanto la velocidad de polimerización es la suma de cada paso de propagación. Aquí están los pasos de propagación, son estos de aquí, ¿verdad? Entonces, de alguna forma esta KP representa todas estas KPs. O sea, hay alguien que lo ha explicado como, imagínense que son 500, ¿no? Entonces sumas las 500 y hace el promedio, lo divide entre 500 y esta es la KP promedio, ¿no? Se puede expresar así. En realidad es muy difícil decirlo, pero si hablamos de un valor solo de KP, entonces podemos decir que la velocidad de polarización depende de este KP por la concentración de radical por la concentración de monómero. ¿Sí? Porque R es radical por monómero, KP por estas dos, ¿no? Como se hace en cinética. Donde M es la concentración de monómero y M punto es la concentración total de los radicales. Esto es todos los radicales de tamaño M1I y mayores, o sea, M1, M2, M3, etc.
Entonces, bueno, como ustedes quizá hayan visto en sus cursos de cinética, trabajar con concentraciones radicales es muy difícil. Entonces, lo que hacen es eliminar ese término, haciendo un poco de asunciones con la cinética, ¿verdad? ¿Cómo razonan ellos? Bueno, dice, las concentraciones radicales son difíciles de medir, debido a que estamos hablando de la molar. Entonces hay una cosa que se llama la aproximación de estado estacionario. ¿Qué significa esto? Que el valor de cambio de la concentración de radicales rápidamente llega y permanece igual a cero durante el curso de la polimerización. Entonces, es equivalente a decir que los valores de iniciación y terminación son iguales, o esto, RI es igual a RT, y RT, si vemos esta ecuación de aquí, la determinación, sería la constante KT por la concentración de los radicales al cuadrado, porque es este por este, y de alguna manera son iguales. Entonces, por eso es que viene esta expresión de que RT es 2 veces KT, M punto al cuadrado. Y bueno, este 2 es porque utilizan 2 radicales para obtener el polímero. Entonces, por eso es que viene ese 2, ¿no? Ahí comentan que a veces el 2 en otros libros no lo menciona. Aquí hay una forma alternativa de explicar esta ecuación. Nos dice lo siguiente: terminación de los radicales ocurre por una combinación de acoplamiento y desproporción. Sin embargo, como ambas reacciones resulta que la formación de un polímero muerto, la terminación se puede poner como está aquí, donde KT es la suma de estos dos, y en realidad debe ser una fracción de este más una fracción del otro. Y entonces, como tenemos dos ecuaciones, la de terminación y la de disproporción, acoplamiento y disproporción, pues tenemos estas dos ecuaciones, por lo tanto, RT va a ser 2KT M punto al cuadrado, 2KT C más KT por M punto al cuadrado, que es lo que está aquí arriba. Bueno, ya teniendo esas ecuaciones, uno puede despejar de aquí M punto. M punto, yo paso el 2T hacia abajo, saco raíz cuadrada y me da esta expresión para M punto. Y luego M punto sustituyo en 3 y ya me da RP igual a KPM RI en 2KI a lo medio. ¿Sí? Esa es la ecuación de velocidad de polimerización. Todavía esta ecuación la puedo, vamos a decir, simplificar. Aquí dice RD. Bueno, en realidad es RI. O sea, algunos libros usan RD. D es porque se rompe el enlace para dar los radicales, pero RI por iniciación. Entonces, ¿por qué ponen esta ecuación? Bueno, vamos a ver la reacción de iniciación. Entonces, la reacción de iniciación implica KD por la concentración de I. Ahora, I se ha visto de que cuando yo, por ejemplo, pongo 10 a la menos 3 moles de un radical libre, ¿verdad? A lo mejor lo que realmente hay en la reacción es 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Hay una fracción que pasa radical, la otra no, la otra se queda como especie neutra. Entonces, esa F que ponen ahí, lo que tratan de hacer es decir, puede ser punto 8, punto 3, punto 5, dependiendo de la temperatura. De hecho, se hacen estudios de la temperatura a la cual cuántos radicales se forman, ¿verdad? Entonces, esta F tiene que ver con esa fracción de radical. Y el 2 es porque son dos radicales que se forman, e I, acuérdense, pues está aquí, es KD por I, ¿no? Entonces, KD por I por 2 y por la F. Entonces, es RI o RD. Y entonces, ya finalmente, si yo sustituyo 7 en 6, ya obtengo esta ecuación, y esta ecuación es la que se usó desde tiempos de
Flori. Y es la que es la que se usa comúnmente en polimerización. Y bueno, entonces les voy a presentar unas gráficas de estudios que se han hecho por diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, aquí se predice que RP depende a la 1/2 de la cantidad de iniciador. Entonces, esta es una gráfica de RP contra I, en donde vemos que hay líneas rectas, y entonces sí, sí es cierto, bueno, sí es cierta esta relación, ¿verdad? La diferencia es que déjenme ver aquí, uno es el metilmetacrilato, usando como iniciador peróxido de benzoilo a 50 grados, y el otro es el benilbenzoato, usando ASA isobutyronitrilo a 60 grados. Pero bueno, en ambos casos se obtienen rectas, como predice la ecuación fundamental de la polimerización por radicales libres. Y luego otros experimentos han hecho, por ejemplo, bueno, esta es una cinética común, ¿no? En la cual aquí es una escala logarítmica, entonces el logaritmo de m a tiempo cero en m a tiempo t contra el tiempo, entonces da rectas aquí. Y esto depende de la concentración de cada de monómero. Es un poco diferente la velocidad, pero todos son rectas. Entonces, bueno, esta de aquí sería esta cuando la integramos, ¿no? O sea, RP vimos que era dm en dt. Entonces, si uno sustituye RP por dm en dt, la m la pasa del otro lado, la t para acá, para este lado, y al integral nos queda que el logaritmo de m en m0 es proporcional al tiempo, porque el dt va a pasar de este lado, entonces por eso es que se ve aquí esta recta, ¿verdad? Sí, ahí no les puse esa ecuación, pero bueno, quizá después se las doy. Y finalmente, pues tenemos la gráfica de RP contra M. Esta ecuación que puse en azul predice que la velocidad va a depender de la potencia 1 de la concentración del monómero, y es lo que se ve. Diferente concentración de monómero, diferente velocidad, y esta es una línea recta, ¿no? Entonces, son de hecho, son logarítmicas, pero finalmente, bueno, RP con M o logaritmo de RP con R, logaritmo de M, es lo mismo graficar, ¿no? Entonces, bueno, esos son experimentos que demuestran que esta ecuación es muy universalmente seguida. Y bueno, y como les comentaba en actividades anteriores, hay handbooks, y los handbooks tienen una gran cantidad de datos sobre Kp, Kd, Kt, de diferentes polímeros en diferentes condiciones, ambientes, temperaturas, ¿no? Entonces, si uno quiere saber, va a hacer una polición del estireno a 100 grados usando asa, isobutyronitrilo, pues se va al handbook y busca estos datos. Busca estireno, busca la temperatura, busca el iniciador, y entonces obtiene todos los datos de Kp y Kd o Kt, que hay alguien en la literatura, alguien lo determinó, ¿no? Entonces ya es algo que está aceptado por toda la comunidad científica. Tardó años en afianzarse, pero bueno, hoy en día pues ya es como la ecuación de partida para polímeros. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, todo bien, gracias. Bueno. Ok, entonces vamos a ver un poco más de cerca qué iniciadores se usan. En realidad hay una inmensa cantidad de iniciadores. No solo hablamos de especies que formen un radical, también podemos hablar de iones, sales de cobre, podemos hablar de fotoquímica, por ejemplo, estas policiones podemos radiarlas y dar el polímero. Es lo que hacen, por ejemplo, los dentistas cuando nos ponen un provisional que ellos le llaman, los ven con su varita UV, entonces esa lámpara
está formando radicales que a la vez dan lugar al polímero, de forma poliacrilato ahí mismo en su boca, ¿verdad? En la parte del diente que uno está reparando. Entonces, en realidad hay una gran cantidad de iniciadores. Aquí me voy a concentrar en los más usados, que son los peróxidos y algunos otros parecidos. Y ya en el body ustedes pueden ver, hay capítulo muy largo hay un subcapítulo muy largo sobre iniciadores, ¿verdad? Entonces, la variedad de iniciadores puede ser usado para dar lugar a la polimerización. Aquí hablan sobre si vale la pena decir catalizador o no. Es incorrecto en el sentido clásico. Recuerda que el catalizador permanece todo el tiempo, ¿no? Pero como el iniciador y esto porque se consume, entonces los catalizadores no se consumen. Pero bueno, algunos usan catalizador porque pues es tan poquito lo que se pone que bueno, los aceptan a veces, ¿no? Pero en realidad no es un catalizador. Los radicales se producen por una variedad de métodos, como les comenté, por calentamiento, que es el que más común, fotoquímico, que es el que les decía, por ejemplo, el de usar una luz ultravioleta cuando le ponen a uno una amalgama, bueno, un provisional, o inclusive reacciones de óxido de reducción, como las que ven en Inorganic. Y bueno, aquí los más usados de todos son los peróxidos. Aquí están dos de ellos, el peróxido de acetilo. Un peróxido es aquel que tiene este enlace OO, ¿verdad? Y este enlace OO se puede romper ya sea por calor o por inclusive radiación ultravioleta y produce dos especies radicálicas. Entonces el iniciador es importante porque si uno quiere formar radicales a partir del alqueno, la energía que se necesita es muy alta y estos necesitan poca energía para formar radicales. Entonces ya una vez formado pues ya se viene la reacción en cadena. Entonces este es uno de los más usados. El otro es el peróxido de benzoilo. De hecho, esto inclusive lo puede conseguir uno comercialmente, ¿eh? Si algún día trabajan con peróxidos, tengan cuidado porque son explosivos. Cuando uno elimina el disolvente en el que se encuentran, o sea, una vez salen las reacciones no hay problema, ¿no? Pero si antes de usar la reacción comete el error de dejarlos a sequedad, entonces puede explotar. Entonces, son algunos de ellos. Entonces hay gente que ha perdido dedos y eso. Es un poquito delicado esto de trabajar en esta área. Pero bueno, teniendo los cuidados suficientes, no pasaría esto, ¿no? Otros peróxidos que se usan son el cumilo, en el cual tenemos estos grupos, ¿no? Que son como un terbutilo, pero en vez de un otro metilo tenemos un fenilo aquí, ¿no? Entonces se forma este peróxido. Otro es el terbutil peróxido. Es casi igual a este, nada más que este es un fenilo, es un metilo. Aquí está el radical que se forma, ¿no? Hay hidroperóxidos tales como el del trebutilo o el cumilo. Entonces lo que tenemos aquí, en vez de tener otro radical, aquí tenemos un OH. Entonces finalmente se forma un hidroxilo como radical. Y este es el caso del cumilo, ¿no? Y luego hay unas cosas que se llaman perésteres, más raros, pero también se usan. Por ejemplo, este peréster, que es este terbutil perbenzoato. Entonces aquí tiene pues nuevamente el enlace oxígeno-oxígeno y da lugar a estos dos especies que son radicales y van a inducir la polimerización. Aquí hay unos más raros, como los peróxidos de alquil sulfonilo, acil sulfonilo, como este de aquí, ¿no? Tiene un sulfonilo de un lado, tiene un acilo del otro, entonces se forma el radical rompiendo en este punto. Luego tenemos estos aquí sulfonil peróxidos, luego estos son de alquil peroxidicarbonatos. Entonces es CO, es carbonato porque el carbono es un carbonilo, un OR y luego otro, y de los dos lados igual, entonces se rompe igual. Luego hay otras cosas como se llaman diperoxicetales, que son de este tipo. Aquí está el ROO. Y finalmente los peróxidos de cetona, que son como estos de aquí, que tienen CO, OH dos veces, entonces pues dan lugar al radical. Aparte de los peróxidos, hay otros más. Aquí hablan del 2,2', este es un prima, puede ser un cero, ¿no?
que es el 2,2-azai-bis-isobutyronitrilo. Bueno, aquí un poco de un comercial, ¿no? De hecho, para conseguir este iniciador, se necesita permiso del ejército aquí en México, porque de hecho también se usa para hacer otro tipo de materiales de uso en guerra. Entonces, pues, inclusive una vez algún colega de Mérida, hicimos una colaboración y les conseguí estos aquí en León. Ellos sí tenían su permiso para trabajar açaí bis-isobutyronitrilo, ¿eh? Es un material muy sencillo porque no hay que calentar mucho. Aquí tenemos un grupo azo aquí, y hagan de cuenta que un electrón se va para aquí, transforma en triple enlace, forma nitrógeno, y entonces queda este radical, dos radicales. Y entonces es más fácil de es relativamente amable. Tiene otros inconvenientes, ¿verdad? El aceisobutyronitrilo. Pero bueno, es importante usarlo y tiene aplicaciones, ¿verdad? Pero sí tiene ese problema pues con la parte del ejército. Pero bueno, una vez sacando su permiso, explicando para qué lo va a usar con fines civiles, pues no hay problema, ¿no? Pero sí cuesta un poco de trabajo conseguirlo. Bueno, aquí estamos hablando de que estos podemos usarlos a diferentes temperaturas. La ventaja de la IBM, por ejemplo, vean cómo esto a 50, 70 ya da el radical. Entonces, pues hay que hace uno la polarización pues en una forma un poco más suave, ¿no? El acetilo, pues ya hace 70, 90, el peróxido de benzoilo 80, 95, el dicumilo y todos los de terbutil peróxido 120, 140. Y bueno, si uno calcula las KD, están entre 10 a la 4, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 9, dependiendo del iniciador y la temperatura. La mayoría de los iniciadores se usan a temperaturas donde KD están 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. Es como una regla. Uno puede seguirla, pero sí en general es lo mejor, ¿no? Son recomendaciones que se hacen ya cuando se tiene mucha experiencia, ya a esta altura la humanidad la tiene en estas polimerizaciones. La gran utilidad del peróxido y los compuestos azo resulta de la disponibilidad en forma estable de muchos compuestos diferentes con un rango de temperatura. Entonces, bueno, son los más usados, pero como les digo, hay una gran variedad. Si les interesa, pues revisen en el ODIAN. Ahí vienen los que se usan por oxidorreducción, sales de cobalto, en fin, hay una gran cantidad. O sea, polinización le han buscado con diferentes catalizadores, diferentes condiciones, y para polimerizar el estireno hay como 100 maneras. Entonces, ya es cuestión de ver lo que uno tiene y que le conviene, y con eso pues obtendrá su poliestireno. Bueno, es una tabla en la cual vemos los diferentes peróxidos que vimos, pero con la particularidad que le dan qué temperatura vas a usar, ¿no? Entonces aquí 69, ese es el T1 medio, ahorita vamos a ver qué es el T1 medio. 72, 126, entonces aquí vienen los tiempos de vida media de estos precursores de radicales libres. ¿Qué cinética siguen los iniciadores? Pues bueno, ese es realmente el esquema cinético más sencillo que existe, el que cuando ven esos cursos de cinética es el primero que les enseñan, el de primer orden, ¿verdad? Entonces aquí lo que dicen es de que la desaparición del iniciador con respecto al tiempo es igual a la constante de descomposición por la concentración de I, ¿verdad? Es una cinética de primer orden, ¿verdad? Para describir esta reacción. Y da 2R puntos. Entonces se tiene KD por I, de primer orden, ¿verdad? Luego, pues la forma en que se ha visto que conviene un poco manejar esta información sobre el iniciador es lo que se llama el tiempo de vida media. Entonces, si se acuerdan en sus clases de cinética, el tiempo de vida media es el tiempo necesario para que la mitad del iniciador llegue para que el iniciador se descomponga al 50%. Entonces, si yo uso una mol de
a IBN, ¿no? Y tengo un tiempo de vida media de, por decir algo, 6 horas o 3 horas. 3 horas. Entonces quiere decir que a las 3 horas, el 50% de lo que yo tenía inicialmente de AIBN ha pasado a radicales. Es el tiempo de vida media. De hecho, aquí se deduce un poco ese tiempo de vida media. Uno tiene esta cinética de primer orden. Al integrar, pues acuérdense, la I pasa dividiendo, el DT multiplicando, lo integra 1, obtiene esto en función de un exponencial. Si saca logaritmo, pues nos da esta otra ecuación. Entonces lo vemos en los cursos de cinética. Finalmente, si uno habla de que I0 se vuelve I0 sobre 2, entonces tenemos logaritmo de I0 entre I0 sobre 2, es decir, logaritmo de 2. Y entonces esto se vuelve T1 medio, y el logaritmo de 2.693. Entonces T1 medio se calcula a partir, si uno sale de T1 medio, pues saber KD, ¿no? Es lo que se hace mucho en cinética. Esta es la más sencilla y es la que se usa para estudiar los catalizadores. Y bueno, aquí hay algunos tiempos de vida media, ven como para el AIBN 74 horas a 50 grados, pero se vuelve 7.2 minutos así. O sea, obviamente cuando uno aumenta la temperatura en las reacciones que vemos de química, pues siempre va a ser mucho más rápida la reacción, ¿verdad? Es lo que ya ven que hagan su reacción a reflujo, todo eso que hacemos en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, pues cambia la tiempo de vida media de 74 horas a 7.2 para para el peróxido de benzoilo va de 7.3 horas a 20 minutos a 100 grados, el acetilperóxido aquí está, y así todos los demás, ¿no? Entonces es una tabla más o menos útil. Más útil aún es este nomográfico. De hecho, en el PDF que les voy a enviar, ahí viene ya, viene este dibujo, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace, ustedes luego ven en fisioquímica o inclusive en las clases de ingeniería, cómo usarlo, ¿verdad? Les comento rápidamente. O sea, supongamos que yo voy a hacer aquí les puse una raya como ejemplo, una raya azul, que a 60 grados voy a usar este iniciador, el 15, ¿no? El 15 aquí está, que es el terbutil peroxi o peroxiocloato, algo así dice, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es trazar una línea recta que cruce en la mitad de 15 y luego irme al otro extremo para saber cuánto vale el T1 medio. Entonces, más o menos como 50, creo que son horas estas, ¿no? Sí. Tiempo de vida media de 50 horas. A 60 grados, si lo quiero a 70, pues hago el trazo y ya vamos a ver que esto queda aquí como a 7 horas, ¿no? Y así si me voy a 90, 100, pues ya me voy a 0.7 horas y así. O sea, esta línea la voy moviendo, ¿no? Entonces la cosa es que yo cruce el iniciador que estoy usando, aquí hay una gran cantidad de 38, 35, y ya sabe el tiempo de vida media. ¿Sí? A la temperatura a la cual voy a hacer la polimerización, puedo saber el tiempo de vida media de mi iniciador. ¿Alguna pregunta? Bueno, no, todo claro, doctor, gracias. Bueno, de acuerdo. Bien, entonces, ya teníamos esta ecuación que habíamos puesto en azul aquí, ¿no? Esta es casi como la básica, ¿no? Ahora voy a sustituir RP por menos DM en DT. Eso ya lo había puesto yo aquí. RP es DM menos DM en DT. ¿Sí? Velocidad de polimerización es igual a la desaparición del monómero con respecto al tiempo. Ok. Entonces, RP, que es de menos DM en DT, sería KP en KT a un medio, FKD. Y luego ya le voy a poner en vez de como estaba en azul aquí, en vez de I, le voy a poner I0 E a la menos KDT. Entonces ya se me transforma esta ecuación en esta de aquí, ¿sí? Entonces es una ecuación ya un poco más desarrollada. Y luego, pues, integro, ¿verdad? Entonces pongo mi integral aquí. A tiempo cero voy a tener, T, aquí es tiempo cero, voy a tener M0. Y a tiempo T voy a tener M. Entonces esto integra logaritmo, sustituyendo el
de arriba menos el de abajo nos queda m en m0, y luego todo lo demás al integrar, pues nos va a quedar, realmente todos estos son constantes, ¿no? Y ceros inclusive en la concentración inicial. Entonces hay que integrar esta exponencial, la integro entre 0 y t. Entonces cuando es 0 esto es 1, y cuando es t pues es k de t sobre 2, ¿no? Hay que nada más adecuarlo con el 2, ¿no? Entonces, bueno, eso ya queda la ecuación. Y bueno, si se acuerdan de P, o sea, hay libros que les gusta usar P. Hay gente que dice, bueno, vamos a usar directo M y M0. De hecho, en el que va a preparar, creo que es Piña, pues vamos a usar esta ecuación, la 14, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice, vamos a usar P, ya ven que vimos lo que es P, ¿no? P es lo que había inicialmente menos lo que hay en tiempo T entre lo que había inicialmente, ¿no? Y este P va de 0 a 1, ¿no? Vale 0 cuando m es igual a m0 y vale 1 cuando m es prácticamente 0. Entonces, nuevamente P, entonces 1 menos P, bueno, pues es 1 menos esto o m en m0, ¿no? Y entonces ya yo m en m0 lo sustituyo por 1 menos m en m0 por 1 menos P y nos queda esta ecuación. Entonces, finalmente la misma, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es una ecuación que se usa para hacer algunos cálculos, problemas. Los problemas que ustedes van a presentar usan estas ecuaciones, pero en realidad lo que mucho quiero yo que aprendan es cuando van a hacer una corrida de alguna polimerización, tengan ya un criterio. Estas ecuaciones se pueden aplicar para darles un criterio de cómo es la polimerización, y de ahí pues no hay necesidad de hacer tantos experimentos, ¿no? Sino que estas ecuaciones funcionan muy bien para obtener la tendencia de una polimerización. Aquí vamos a ver un ejemplo del uso de esta ecuación que está aquí y de la que está inicialmente puesta en azul. Esta. Entonces dice el problema lo siguiente, y es parecido al que ustedes prepararían. A ver, aquí puede quedar. Ok, aquí queda una hoja blanca, pero no importa. Ok, entonces dice un nuevo monómero. Dice aquí el 50% de conversión se obtiene después de 500 minutos, cuando se polimeriza en una solución homogénea con un iniciador térmico, ¿no? O sea, cualquiera de los que vimos en la tabla. ¿Cuánto tiempo se requeriría para que el 50% de conversión en otra corrida a la misma temperatura, pero usando 4 veces lo que usé de iniciador? Okay. Bueno, entonces pues usan directamente la ecuación 16. Aquí, para evitar el cálculo de esta exponencial, esto se puede, si uno hace la serie de Taylor, uno puede quedarse con el primer término, que es k de t entre 2. Y luego sería k de t al cuadrado entre 4 y luego a cubo. Entonces, estas son muy pequeñas, entonces podemos quedar nada más con la primera, ¿no? Entonces, reescribiendo esta ecuación, pues lo que nos queda es kp en kt a la 1 medio, fkd a la 1 medio, y 0 a la 1 medio, t. Ahora aquí, bueno, okay, así está. Esa sería la ecuación 16, pero simplificada un poco, ¿no? Haciendo esta aproximación. Y luego dividen, por ejemplo, aquí dividen, dicen, vamos a dividir la concentración iniciadora a la 1 medio, al dividir a concentración 1 entre a la concentración 2, lo que todos se van ahí, pues son constantes, y nada más no se va, lo que estamos cambiando es el I0, ¿sí se ve? O sea, estamos, y también el tiempo, por supuesto. O sea, en uno estamos usando 4 veces más que en el otro. Entonces, al dividir el tiempo 1 al tiempo 2, nos queda que los únicos que no se eliminan son T2 o T1, que es la T de aquí, y la I, que lo ponen aquí a punto 2 o a punto 1. Y entonces, como decimos que I 0,2 es I 0,1 4 veces, aquí dice cuánto, entonces el tiempo, T2, yo despejo T2 de aquí,
500 minutos por raíz de 4, entre raíz de 4 me da 250 minutos. O sea, si yo aumento 4 veces la concentración de iniciador, mi polímero va a estar en 250 minutos. Y no, bueno, el 50% de polímero. Y no en 500, ¿no? O sea, le disminuyo a la mitad. Esa es un poco la idea de este problema. Es un problema muy sencillo. Pero bueno, desde el punto de vista práctico, pues nos puede servir. Si uno quiere acabar un poco más rápido, pues una opción es aumentar la cantidad de iniciador. Esta vez lo cuatriplica, ¿no? Eso implica que yo me ahorro la mitad del tiempo. Eso es lo que quiere decir. El problema es un problema más o menos sencillo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si una solución de 5% de un monómero A contiene 10 a la menos 4 moles por litro de peróxido P, se polimeriza a 70 grados, entonces después de una hora, lo que obtengo es que el 40% del monómero original ya es polímero. Entonces queda un 60% que todavía no es, ¿no? ¿Cuánto me llevará polimerizar el 90% del monómero original en una solución conteniendo inicialmente 10% de A y 10 a la menos 2 moles por litro de peróxido? Bueno, nuevamente lo que hacen es decir, voy a usar la misma ecuación, pero esta de aquí, pues voy a usar K de T sobre 2, ¿no? Entonces nos queda el logaritmo de 1 menos P es KP, FKD entre KT a la 1 medio y 0 a la 1 medio T. Es la ecuación que tenemos. Y entonces en la primera corrida es logaritmo de 0.6, porque aquí dicen que es 40%, ¿no? Entonces 1 menos P y P vale 0.4, entonces 0.6. Todo eso es una K, ¿verdad? Entonces no cambia KP, no cambia KD, no cambia KT, F tampoco. Entonces es aquí le pongo una K, la que sea, y 0 vale 10 a la menos 4, y el tiempo es 1 hora, como nos dice aquí, ¿no? En la corrida 2, lo que tengo es que voy a tener 0.1 de 90%, ¿no? Quiero ver que me quede 10%, entonces 1 menos P.1, y esto es 10 a la menos 2 molar metros por la T, no sé cuál es el tiempo. Y aquí dice K es una cantidad de constantes, ¿no? Es la misma constante, finalmente, ¿no? Para ambas corridas. Si entonces divido ecuación 2 entre ecuación 1, elimino la K, y nos queda que la T es 0.1, logaritmo de 0.1 entre 0.6, 0.45 horas. Ya sea, pues en 3/4 de hora, pues voy a tener el 90%, ¿no? De la carga original ya pasando a polímero, ¿sí? Tal vez un problema sencillo, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí usarla es quizás el objetivo de esta parte del curso es que aprendan ustedes a usar estas ecuaciones para casos prácticos. Precisamente los ejemplos que ustedes van a preparar pues son muy parecidos a esta, o sea que cuando lo vayan a hacer, revisen un poco estos ejemplos y ya después hagan vean lo que dice el libro y lo presentan. Aquí pues es una tabla en donde vemos todos los diferentes valores que se han reportado para las velocidades de iniciación, el valor de KD, las unidades, aquí están. Este punto pues no lo tocamos mucho porque sí se han medido los radicales, vean cómo se han visto que es 10 a la más 7, 10 a la más 9. Hay una técnica que se llama ESR, Electron Spin Resonance, y con eso puede uno saber cuántos radicales hay, pero eso es muy poco, ¿no? Y bueno, dicen cuántos monómeros usamos, cuánto vale el KP, el KT, todo esto. Aquí están los rangos. Y estos son, y un ejemplo típico sería la fotopolimerización del la metacrilamida, para hacer estos redes de metacrilamida, ¿no? Los hacen ahí en biología cada rato. Entonces el RI pues está entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 10, para en especial es 8.75 por 10 a la menos 9. KD no importa porque es fotopolimerización, entonces no usan iniciador. Esa es la cantidad de iniciador que están usando. En el caso de repolición usaron concentración. Luego el monómero están usando entre 10 y 0.1. Aquí usaron 0.20. La KP está entre estos valores, les digo,
valor y así. Ven como todos los valores pues sí están en el rango que aquí se ve, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, como les digo, en los handbooks están, pero este es un ejemplo de cómo los valores, o sea, cuando uno hace un experimento, pues tiene de alguna forma que coincidir, ¿no? Y a esta altura, estar inventando la ciencia, pues ya no es tan correcta, ¿no? Entonces, pues, uno va, checa cuánto obtuvo, revisa la literatura y pues ahí están los valores. Entonces, sí, así no hay ningún problema. Bien, vamos a ver nada más antes de terminar la clase, dos ejemplos de cómo se hace en el laboratorio esta polimerización. Un poquito, pues, repasar el procedimiento. Como les digo, pues finalmente hacer una polimerización en el laboratorio, pues, algunos quizás ustedes ya la hayan hecho, pero no es así muy difícil en este caso, ¿no? De estas polarizaciones son realmente muy nobles. Entonces, bueno, aquí está, vamos a ver el estireno, cómo se hace en bulto, o sea, sin usar disolvente, y cuál es el efecto. Entonces, aquí, pero aquí lo estudia, ¿no? Hablan de que hay que tener precauciones porque, pues, hay que ver cuáles son los cuidados con las hojas estas de datos de seguridad material, ¿no? Para los químicos y productos usados. El estireno monomérico se debe liberar de inhibidores fenólicos. O sea, a veces se vende así y hay que hacer un proceso ahí para quitar el fenol, ¿no? Porque el fenol impide que se autopolimerice con la luz del sol, incluso el estireno, entonces pues hay que quitárselo. Entonces aquí dice que para quitárselo hay que agitar 2 veces con una solución de sosa, dióxido de sodio, lavar 3 veces con agua destilada, secar sobre cloruro de calcio o sílica, y luego es conveniente destilarlo bajo presión reducida de nitrógeno, punto de ebullición de 82 a 100 torrs o 46 grados a 20 torrs si tiene un mejor vacío, y ya se guarda en un refrigerador hasta que se requiera. Y luego, bueno, hay un ejemplo, 4 gramos, 38.4 moles de estireno desestabilizado, se pesa dentro de cada uno de 5, bueno, esto lo hacen a diferentes temperaturas, ¿no? Un poco para ver cómo cambia la velocidad. Usan unos tubos Slenk, que a lo mejor ustedes lo conocen, de Pyrex, de 15, 10, 20 minutos, ahí en mi laboratorio tengo, ¿no? Los tubos se equipan con un adaptador adecuado y se enfrían en una solución de cloruro de metileno, hielo seco. Por lo tanto, se va a congelar el estireno, o sea, menos 30 grados se congela. Después de la evacuación con una bomba de aceite, los tubos se llenan con nitrógeno. Entonces lo hacen bajo nitrógeno. Esa secuencia se repite 2 veces más. Finalmente los tubos se sellan bajo nitrógeno y luego se usan 5, vamos a decir, planchas de calentamiento, 5 recipientes, ¿no? En los que tengamos temperaturas de 80, 100, 110, 120, 130. Bueno, esa es un poco la idea de la práctica, ¿no? Poniendo en un termostato ajustado o un baño de vapor. Tengan cuidado porque los tubos pueden explotar. Pónganlo detrás de una coraza o cúbralo con un trapo, ¿no? Algo así. Exactamente 6 horas después, los tubos sellados se enfrían rápidamente, invirtiéndolo en agua fría. Ahí les recomienda que se pongan goggles de seguridad. Y entonces lo abren. El contenido se disuelve en 20-30 minutos de tolueno y la solución se corre rápidamente a partir de un embudo de separación, ¿no? Y bueno, se usan 200 mililitros de metanol agitando, precipitando el polímero. Esa es la forma en que se precipitan, se filtra, usando, aquí, bueno, ellos usan estos, ¿cómo se llaman? Separadores de gas sinterizado, ¿no? Hay unos ahí, no sé si los conozcan, pero sí son parecidos a los Bugner, nada más de que estos son de vidrio sinterizado, ¿no? Y bueno, pues porosidad 2, ¿no? Se secan a peso constante al vacío 50 grados, y entonces se calcula el rendimiento en función de el peso,
Y ese rendimiento de alguna forma pues tiene que ver con la característica de la polimerización. Entonces, de esta manera uno pues, espera que el rendimiento sea mayor a mayor temperatura. Usando un glicosímetro de Oswald, los glicosímetros son para el peso molecular, ¿no? Números de viscosidad límite de las muestras se determinan en tolueno a 20 grados y los grados de polimerización se obtienen. Estos valores se grafican en función de la temperatura, ¿no? Es una práctica que para hacer el polímero, bueno, es el procedimiento. Para ver cómo afecta la temperatura, pues uno puede hacer este tipo de experimentación que quizá los lleve 3, 5 días, una semana para tenerlo ya completo. Por último, antes de estoy 2 aquí, ¿verdad? Ok. Déjame ver. Sí, esto ya es para la otra clase. El segundo que vamos a revisar es la polición con un compuesto azo como iniciador. Primero, si quieren, vemos la tabla. Aquí tenemos el AIBN, esta es su fórmula, ya la habíamos comentado. Aquí a temperatura se usa. También tenemos azobis 2-amidinopropan con 2 HCLs, que es iniciador, se usa 40-60. Y finalmente tenemos el azobis 4-ciano ácido pentanoico que tiene esta fórmula, ¿no? Todos estos tres lo que hacen es dar radicales al formarse nitrógeno, como vimos en esta reacción. O sea, aquí se forma el nitrógeno, esos grupos se vuelven nitrógeno y quedan radicales. Entonces, pasa lo mismo en los 3 casos. Entonces, el compuesto azo son especialmente adecuados como iniciadores para la polición por radicales, en los cuales el grupo azo se enlaza en ambos lados para carbonos terciarios para que llevan el nitrilo o el grupo éster aparte de los alquilos, ¿no? La tabla. Son estables a temperatura ambiente, descomponen arriba de 40 grados o fotoquímicamente abajo de 40 grados, produciendo lo que son radicales alquilo y liberando nitrógeno. Este nitrógeno puede ser un problema cuando tenemos alta cantidad de iniciador. Al mismo tiempo, en mediciones, por ejemplo, dilatométricas, hay gente que hace dilatometría para hacer cinética, ¿no? Porque entonces se van a formar burbujas de gas, ¿no? Entonces, pues, afecta. Y también en la polición en bulto, ¿no? El polímero sodio, entonces, es frecuentemente permeado con gases pequeños de burbujas, ¿no? Tales compuestos se descomponen en una manera tal que esencialmente es independiente del disolvente y estrictamente de acuerdo a una ley de velocidad de primer orden, como vimos que se trata de casi todos los iniciadores, de tal manera que son especialmente adecuados para investigaciones cinéticas. El más importante pues es el AIBN, ¿no? Ya lo hemos mencionado. El rendimiento de radicales iniciales es, sin embargo, generalmente pequeño, más pequeño de lo que se podía esperar. En el caso de AIBN, esto es debido a cierta cantidad de tetrametil ácido succínico dinitrilo se forma por combinación con los radicales primarios, mientras que algunos metacrilonitrilos y isobutylonitrilos se forman por desproporción de los radicales primarios. Compuestos son especialmente buenos como iniciadores para formación en lo que es en bulto o en disolventes orgánicos. Bueno, entonces aquí explican un poco qué ventajas hay y desventajas con el nitrógeno, con usar estos AIBNs o estos derivados del AIBN y las temperaturas, ¿verdad? Entonces ahí está el ejemplo del estireno, cómo lo polimerizan en solución. Aquí estudian cómo afecta la concentración de monómero, ¿verdad? De hecho, esperamos bueno, todavía no hemos visto lo de el peso, lo de ni la velocidad de reacción, pero bueno, de alguna forma hay unas ecuaciones ahí. Bueno, entonces, antes de hacer este experimento, debes leerse lo que son las hojas de datos de seguridad de material, que bueno, pues los químicos lo hacemos, ¿no? 23 gramos, 0.14 moles de AIBN se pesan dentro de 7 tubos de
matraces Erlenmeyer con uniones redondas, ¿no? Usando adaptador atados con, pues usan ¿cómo se llaman estos? Springs, ¿no? Son, se me olvida el nombre en español, ¿no? Pero bueno, son, ya ven que le ponen ahí como para asegurar que no salga volando el material, le ponen unas pinzas ahí, ¿no? Entonces, pues, es lo que quiere decir, ¿no? Que se le pone ahí unas pinzas, los tubos se evacúan y se llenan con nitrógeno 3 veces para evitar el agua. Bajo un flujo de nitrógeno se colocan estas 0.5, todo esto, mililitros, que significan estos moles de estireno estabilizado, se pipetean entre los tubos y cada uno es diluido a 15 mililitros con tolueno. Esto se hace bajo nitrógeno. El séptimo tubo se carga con 15 mililitros de estireno solamente. Es como el blanco, que es la porción en bulto. Usando una presión positiva pequeña de nitrógeno, los adaptadores se remueven de los tubos e inmediatamente se cierran con tapones de vidrio redondos para que se estén asegurados también con pinzas o con springs. Springs, sí, no me acuerdo en español, pero bueno. Los tubos se lo colocan en agua caliente, baño de agua caliente, y se enfrían después de 6 horas. Después de diluir con tolueno, el polímero, las soluciones de polímero se corren, estos, bueno, los que se usan para, ¿no? Un filtro dentro de una corriente de etanol, bueno, entre 300 mililitros de etanol agitado. Entonces el polímero, las flakes de polímero se filtran, se secan a 50 grados a peso constante y bueno, pues con eso se determina lo que es rendimiento y el valor de la grado de polimerización, y esto se grafican contra la concentración de monómero y los resultados se comparan con los de la muestra polarizada en bulto, ¿no? Entonces, bueno, uno obtiene gráficas similares a las que aquí muestran, ¿no? De RP o de RP contra I o RP contra M. Son parecidas. Claro, aquí estamos hablando del producto del rendimiento, pero bueno, finalmente son criterios que aún, estas prácticas son como, ya uno aprende la teoría y uno va al laboratorio y hace la experimentación, pero ya sabe la teoría cuál es. Entonces, de alguna manera, le ayuda uno a aplicar esto, ¿no? Ya después, es como un training para la investigación. Ya, cuando hacen investigación en esta área, pues ya ustedes saben más o menos cómo llevar a cabo estos experimentos, ¿no? Entonces, siempre, sí se lamenta no tener un equipo, un laboratorio de polímeros, ¿no? Pues, desgraciadamente, requiere presupuesto y tiempo, dedicación. Y bueno, si aquí o uno es profesor de laboratorio o es un investigador, y bueno, pues ahí son cosas que uno tiene que medir, ¿no? Pero claro, yo con gusto, si algún día deciden echar a andar un laboratorio de polímeros, ya habiendo más profesores en el área, pues podríamos implementar prácticas y hacer este tipo de experimentación. Pero bueno, de mientras, pues se las platico de una forma más coloquial. Ustedes ya trabajan en el laboratorio, entonces se imaginan bien haciendo esto, ¿no? Esa es un poquito la idea, que ya si la hacen, pues ya sería con más conocimiento de causa. Bueno, jóvenes, pues yo creo que aquí vamos a detener la clase de hoy. También ya los ojos y eso, entonces ya seguiríamos en la clase de lunes, que quedamos de 10 a 12, ¿verdad? Con la otra parte de este tema, ¿verdad? Sí, todavía nos faltaría ver efecto de peso molecular, lo que es la cinética de diferentes temperaturas, y el otro tema, el tema final, se refiere a lo que se llaman las reacciones de transferencia. Esas son importantes porque
ustedes de alguna manera vamos a ver más adelante, ¿no? Que el peso molecular lo pueden controlar por la relación monómero-iniciador. Pero a veces es muy alto el valor que obtienen de polímero. Entonces, industrialmente lo que se ha visto es que usando un agente de transferencia, ayuda a controlar mucho mejor el peso molecular, ¿no? Entonces vamos a ver esos temas, y con esto pues sí, digamos a la parte básica, ¿no? Es si ustedes ven un curso allá en otros países y eso, pues sí se ve a fondo. Este tema, de hecho, casi es de al menos 60% de un curso semestral, ¿verdad? O sea, sí hay mucho tema, hay muchas cosas que se saben, se han visto. Y entonces, si se quiere uno preparar muy bien para esta área, pues sí necesita uno tomar 2-3 meses de este tema, ¿verdad? Entonces, aquí el problema, pues estamos limitados por otras razones, pero lo que se sabe de esta munición, ya históricamente hablando, pues ha sido muy, muy completo, ¿verdad? Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Sí, doctor, nada más algo breve, nada más me quedó la duda, ¿por qué se vuelve peligroso el peróxido de benzoilo, el iniciador? ¿O Ajá. bajo qué también circunstancias se vuelve como explosivo? Sí, lo que pasa es de que, supongamos que lo tenemos en algún disolvente, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, acetona. Entonces, la acetona se va evaporando. La temperatura a la cual la acetona ebulle, pues es 50 grados, así a nivel de Guanajuato, o así en algún lugar de la altura de nosotros, que depende de la altura, ¿no? Es como esa temperatura. Entonces, a 50 grados todavía no hay formación de radicales. El problema es que cuando se va todo el disolvente, la formación del radicales, ya cuando tiene uno nada más calentando el, el peróxido, es muy alta. Y entonces hace que sea violenta la reacción y exploten los matraz o el recipiente. Se puede uno pues dañar. Fíjense que sí, de hecho, a mí me dio un profesor orgánica hace muchos años. Y sí, él era una persona que había estado fuera del país, y dice que sí conoció un canadiense que tenía 2 dedos. O sea que esa parte de los peróxidos sí es algo fuerte. Hay una empresa, creo que está, no sé si en Puebla, que se llamaba Exacimia, pero es una empresa que creó un profesor de la UNAM. Y ya después llegaron unos holandeses y hicieron una joint venture. Y entonces en esa empresa, inclusive a mí una vez iba a trabajar ahí, fui a una entrevista y todo, pero finalmente no trabajé ahí. Y me enseñaron la empresa, ¿no? Y sí, ellos trabajan con estos, tienen jabones metálicos, una gran variedad de compuestos que ellos trabajaban. Y sí, la parte de peróxidos, sí tenían mucho cuidado, porque sí les había explotado ya 1 o 2 veces, algunas veces los cuartos donde estaban los peróxidos. Entonces sí tenían que estar a ciertas condiciones de humedad, a cierta temperatura, enfriados, y sí son violentos cuando a veces se lleva a cabo la reacción. Y cuando, por ejemplo, nos está tratando una muela, un dentista, bueno, pues ahí es una cantidad mínima, ¿no? Pero ya imagínense un reactor de 100 litros o algo así, ya son kilos, ¿no?, de lo que estamos usando en iniciador. Entonces sí, es peligroso a ese nivel, la reacción puede ser muy violenta. Entonces sí es algo que requiere de precaución, trabajar con peróxidos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor.
No, ya saben que lo que necesiten saber, pues lo buscamos, ¿no? Pues bueno, muchachos, espero que les haya servido esta clase. Sí creo que, sobre todo para eh, Piña, pues sí que lo diré que saber. Lástima que los de posgrado no pudimos verlo con más profundidad, ¿no? Pero les digo, podemos después hacer seminarios entre nosotros, ya, si les interesa más el tema, ya aprender más de esta polinización. Pero sí, la parte, o sea, lo que van a ver aquí es de que ya si se meten en un proyecto en la industria o se van a León a hacer prácticas o se van a hacer un posgrado, ya tienen las bases, ya saben cómo se manejan estas cosas. Y ya lo único que tienen que hacer es ir ya a la parte más fina. A ver cómo hago el KD, cómo hago la división de KT o KP. Se pueden hacer TMS, pues ya son metodologías ya más específicas. Entonces pero ya tienen la idea de qué punto de la polinización están tratando. Entonces, bueno, dejarles esta información a ustedes, es lo que se pretende, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Entonces, los problemas, ¿para cuándo nos los daría? Yo creo que hasta después de la clase de lunes. Ya los tengo, si quieren se los paso, pero sí, con lo que hemos visto hasta ahorita, no podrían hacerlos todavía. Así ver un poquito más del otro. Entonces, sí se los puedo dar en cualquier momento, a ver si se los doy mañana, pero ya los problemas, pues sí, para hacerlos sí requieren que veamos lo que falta. Sí. Ok, sí, está bien. Ok, muchachos. Muy bien, pues sería cuestión entonces de que si tienen, como les comento, si prefieren hacer una reunión, ya sea que entre todos o alguien quiere preguntarme cosas específicas en la semana, aunque esté limitado un poco, puedo dedicarles una hora o media hora, lo que quieran, ¿no? De este tema de los que hemos visto hasta ahora. Entonces, si ustedes me dicen y lo revisamos. Muy bien. Sí, profe, gracias. Muy bien, profe, gracias. Bueno, entonces, pues yo les envío esto en la semana. Y no sé si no pasa otra cosa, entonces el lunes quedamos a las 10, ¿verdad? Sí, así es. Sí, 10 de la mañana. Muy bien. Ok. Está bien, entonces. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego, Sale, muchachos. profe, nos vemos. Cuídese. Igualmente.